Estoy en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en Madrid. Sus más de 70.000 fondos incluyen mobiliario, joyas, cerámica, vidrio, textiles, objetos lujosos o prácticos que reflejan la evolución del diseño desde el siglo XIV hasta el momento presente. Entre todos estos objetos, el museo posee una magnífica colección de abanicos desde el siglo XVIII. La colección del museo se compone exactamente de 1.044 abanicos. No renunciamos a seguir adquiriendo abanicos, puesto que todavía nos faltan piezas importantes en nuestra colección. Por ejemplo, del siglo XVII carecemos absolutamente de materiales y, excuso decir, de fechas anteriores, del XVI, época de la cual no tenemos absolutamente ningún ejemplar. Son muy difíciles de encontrar, pero en el futuro confío en que tengamos la oportunidad de incorporar alguno. La procedencia de estos abanicos es diversa. Muchos entraron en el año 1965 procedentes del Servicio de Recuperación del Banco de España. Y más tarde el museo ha ido aumentando la colección acudiendo a subastas, algunas internacionales, una en Christie's, por ejemplo, y otras nacionales. De todos estos maravillosos abanicos voy a hablaros de los que están bellamente decorados con escenas de danza o baile. Acompañadme. Hagamos una breve historia del abanico. Los abanicos ya se mencionan en la Biblia y su uso ceremonial o como instrumento para refrescarse en las épocas de calor. Puede verse en algunos murales y bajorrelieves egipcios. Desde este momento, el abanico evolucionó embelleciendo sus diseños y materiales. Se aventura que el origen del abanico de cierre fue en China a principios del siglo XV, aunque otras teorías lo atribuyen a Japón y presentan evidencias desde el siglo X. De Oriente pasaron a Portugal, España e Italia, y de allí se extendieron al resto de Europa. El abanico se menciona en un inventario del guardarropa del rey Carlos V de Francia, en 1380, y se encuentra ocasionalmente en pinturas y manuscritos raros. Originalmente eran objetos usados solo por la Iglesia o la realeza. Según Helene Alexander, autora de un interesante artículo que encontraréis en la bibliografía, un tipo de abanico plegable apareció en Italia alrededor de 1500. Catalina de Medici, por su matrimonio con Enrique II de Francia, lo popularizó en la corte francesa. Las modas italianas fueron rápidamente seguidas por los cortesanos y con respecto al abanico, los elegantes de la corte de Enrique III, imitando al rey, lo acogieron con entusiasmo. Los abanicos más populares usados por las damas durante el Renacimiento eran los tradicionales compuestos por un mango, la mayoría de las veces ricamente adornado, que sujetaba un conjunto de plumas o una hoja rígida. Ellas solían llevarlo colgando de la cintura con un bonito cordón. Para 1594 la producción, popularidad y uso del abanico plegable en Francia estaba muy extendida. En el siglo XVII también se popularizaron los plegables en Inglaterra. Encontramos tres tipos de estos abanicos plegables, pero todos básicamente se componen de una serie de varillas unidas con el clavillo por la base que se abren en su parte superior hasta donde permite el material que une las varillas en ese extremo, llamado país o paisaje. El país suele ser de papel o tela, aunque existen abanicos con solo las varillas unidas por una cinta. Las varillas exteriores, llamadas padrones o guardas, son ligeramente más anchas y pesadas y sirven de tapas para proteger el resto cuando se pliega. Las guardas solían estar hechas de nácar, carey o marfil. Durante los siglos XVII y XVIII estaban lujosamente adornadas, a veces con trabajos de plata y oro, incrustaciones de perlas, etc. El país se confeccionaba con materiales tan variados como papeles, pieles finas y textiles como tafetán o seda. Podía estar hermosamente adornado con grabados o delicadas pinturas. En el inventario de la reina Isabel I de Inglaterra, tras su muerte en 1603, se listan varios abanicos. En los reinados de Luis XIV y Luis XV, los abanicos fueron testimonio del máximo lujo y un complemento imprescindible en el equipamiento de una gran dama.
Con la Revolución Francesa el abanico cayó en desuso en todas partes, pero esta situación no duró mucho y pronto volvió al ajuar de las elegantes. A mediados del siglo XVII, Francia se había convertido en el gran centro de fabricación de abanicos, con Italia pisándole los talones. En Londres, The Whirlpool Company of Fanmakers, productores de abanicos de cierre, se fundó en 1709. Para el siglo XVIII la moda del abanico se había extendido de tal manera por toda Europa que se fabricaba en prácticamente todos sus países. Respecto a España, con la llegada del artesano francés Eugène Prost, bajo la protección del conde de Floridablanca, nuestro país se convierte en el principal productor mundial junto con Francia e Italia. Pérez Rojas apunta que el abanico comenzó a popularizarse en España entre las clases bajas a finales del siglo XVIII, pues el majismo lo incorporó como un elemento más de la imagen castiza. Desde finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, los caprichos de la moda y los avances tecnológicos generaron multitud de formas y tipos de abanicos, a veces de vida efímera. Había abanicos rectangulares, circulares o en forma de hojas. Se podían encontrar abanicos de señora, de señorita y de caballero, abanicos de casa, de mañana, de verano y de invierno, de paseo y de vestir, de lujo, de luto y de boda, abanicos de bolsillo y de viaje, pericones de jardín. Los pericones eran abanicos muy grandes. Había también abanicos anuncio, abanicos de olor y otros muchos. Un elemento de moda tan popular como este no podía faltar en las reuniones sociales y saraos, donde casi siempre la danza era uno de los entretenimientos fundamentales. No olvidemos que el importante papel de Catalina de Medici en la propagación de las costumbres de su Italia natal incluía a los maestros de danza italianos. Caroso y Negri, con sus tratados, con instrucciones para danzar, marcaron el estilo dancístico de las más importantes cortes europeas en su época. Los maestros de danza enseñaban a sus alumnas cómo usar el abanico, como parte de su instrucción dancística, como nos recuerdan muchos textos de etiqueta desde el siglo XVII. Las damas aristocráticas aparecen retratadas portando un abanico, pero también lo hacen las odaliscas y cortesanas, subrayando el carácter sensual de este pequeño complemento que la mujer convierte en otra pieza más de seducción. La importancia de saber manejar apropiadamente el abanico llegó al extremo de que una mujer que se suponía de buena cuna, riendo primorosamente, sabiendo tomar rape y moviendo su pañuelo con elegancia, echaba al traste estos talentos y resultaba ridícula si usaba el abanico de forma burguesa. Los que dictaban el protocolo de las buenas maneras subrayan que en las 1000 formas de usar el abanico se podía distinguir a la princesa de la condesa y a la marquesa de la plebeya. En muchos abanicos del Museo de Artes Decorativas encontramos países decorados con damas portando un abanico en sus manos, una curiosa mise en abîme, el abanico dentro de los abanicos. A la importancia social le podemos añadir incluso política. El abanico proporcionaba un gran estatus en algunos países. En China complementaba el vestido nacional y era una insignia de honor. En la corte imperial de Japón, todo joven noble llevaba un abanico especialísimo de formas y materiales distintos a los ordinarios. También en Japón, el abanico servía como bandeja y para notificar la sentencia de muerte a los condenados de alta jerarquía. En Europa también era un símbolo de estatus. La reina de Suecia, Luisa Ulrich, fundó en 1774 la Orden del Abanico para las damas de su corte, aunque permitió a algunos caballeros que entrasen en ella. Para introducir el tema de la danza, a nosotros nos interesa el contexto social más frívolo, el de las ocasiones en las que la alta sociedad o la burguesía acomodada se reunían para ser vistos y donde el abanico acabó siendo un valioso aliado de las damas con su lenguaje secreto. Las estrictas normas de etiqueta social y el rígido control que se ejercía sobre las mujeres para preservar su honestidad hasta el matrimonio les obligó a buscar una forma de comunicación tangencial. Así aparecieron distintos códigos y uno de ellos fue el lenguaje del abanico, con el que podían enviar mensajes a sus admiradores de forma discreta. Pero antes de que os hable de ese popularísimo lenguaje, que alcanzó su apogeo en los siglos XVIII y XIX, vamos a ver el significado tan distinto que tenía el abanico en el lenguaje de Germanía. El lenguaje de Germanía era el argot usado por delincuentes y prostitutas en los bajos fondos durante el siglo de oro español. En esta jerga, abanico era sinónimo de espada o sable.
Un abanicazo era un golpe dado con el sable o un tajo con la espada, y sacar el abanico o tirar del abanico eran sinónimos de desenvainar la espada. A los soplones o delatores se les llamaba abanicos de culpas o abanicos del infierno. Pero dejemos el apasionante tema del lenguaje del abanico para más adelante y repasemos los maravillosos abanicos decorados con hermosa iconografía sobre danza o baile del Museo Nacional de Artes Decorativas. De los 1044 abanicos del museo, 28 tienen pintadas en su país distintas escenas con personajes bailando o danzando, a veces en compañía de músicos, otras como parte de una escena galante. Voy a aventurar el tipo de danza o baile que pienso refleja cada escena, pero debo advertir que basado solo en un momento estático no puede tomarse más que como una interpretación personal, aunque documentada, y que en muchos casos los detalles no quedan claros por el reducido tamaño de las pinturas. De todos modos, mis comentarios no van a disminuir la belleza, elegancia, delicadeza o fuerza de los trazos de los artistas que ilustraron estos maravillosos complementos de la elegancia femenina. La datación de todos ellos se debe a Maruja Merino, la especialista en abanicos del museo, ya jubilada, que clasificó todo este delicado material entre el siglo XVIII y el XX. La mayoría están situados en un ambiente campestre o pastoril, normalmente con un río al fondo o bailando en sus orillas, pero otros escenarios también sugieren escenas mitológicas y alegóricas. Empecemos con los abanicos del siglo XVIII. El más antiguo es un abanico fechado alrededor de 1720. La escena se sitúa en un entorno rural con un río al fondo, una dama sentada y un caballero apoyado en un árbol y fumando relajadamente una pipa, observan a otra pareja con las manos enlazadas en alto, en un claro gesto de danza. La dama recoge su delantal y el vuelo de la falda y la marca de su pierna en la tela sugieren el movimiento. Según los tratados y maestros de danza desde el siglo XVI, lo que distinguía a una danza de un baile era el uso o no de los brazos o la altura a la que se los llevaba durante su ejecución. La danza más noble y solemne requería llevar los brazos junto al cuerpo durante el Renacimiento, o bien que no sobrepasaran la altura de la sien durante el Barroco, aunque veremos la excepción de las alemandas. Sin embargo, el baile, de origen o carácter más popular, permitía el movimiento libre de los brazos y gestos y movimientos, incluso lascivos y poco honestos. También debo subrayar que Cervantes en su obra ya recoge los distintos términos para cada tipo de intérprete. Así, se hablaba de danzador o danzadora para quien danza según enseñan los maestros con escuela, y se usaba danzarín o danzarina para quien danza cortesana y pulidamente. Sin embargo, danzante se reservaba para los que danzan en las procesiones u otras danzas públicas poco pulidas. Bailador o bailadora se reservaba para los que ejecutan los bailes de carácter popular, pero bailarín y bailarina se decía más concretamente de quien bailaba teniéndolo como oficio. Con estas premisas, la imagen que se nos presenta con la delicada posición de las manos de ambos danzarines sugiere una danza con aroma pastoril. Los títulos de algunas contradanzas de la época evocan este tipo de escenarios, como por ejemplo los placeres campestres o los nuevos placeres de las aguas de Barège, del maestro de danza Dubois. Muchos ballets contaban con personajes de pastores y pastoras en una versión estilizada de una Arcadia idealizada por la estética del barroco. Otro de los abanicos más antiguos, datado entre 1720 y 1740, presenta a dos damas acompañadas por la viola de gamba del músico sentado a su derecha. En este bellísimo abanico el fondo es neutro, seguramente porque las varillas son de marfil, un material caro y lujoso en la época, y el artista no quería ocultarlo con un fondo innecesario. En este caso, los brazos de las damas están a la altura considerada adecuada para la danza noble, la danza de cuenta que señalaba Esquivel en su tratado de 1642 para distinguirla del baile o de la danza de cascabel, más popular e incluso vulgar. Más allá de esto no puedo aventurar qué tipo de danza podría representar.
El borde del abanico está decorado con miniaturas que reflejan distintas escenas en las que siempre está presente el agua. Este abanico, datado entre 1725 y 1730, ofrece de nuevo una escena de ambiente campestre donde una pareja se da la mano derecha en un momento congelado de la trayectoria de su danza. Que las manos estén en una posición baja vuelve a indicar que es una danza. Podría ser una de las figuras del minueto, en la que la pareja se va acercando hasta darse las manos, primero la derecha y más tarde la izquierda. El minueto empieza siempre con el pie derecho, que es el que la pareja de esta escena tiene adelantado como para dar el demi-coupé inicial. A la derecha de los danzarines, una pareja parece conversar relajadamente. Ella señala algo en un libro ilustrado y el caballero sujeta sobre sus rodillas un instrumento que no he podido definir. Seguimos en orden cronológico y el siguiente abanico de 1760 es un claro ejemplo de la ambigüedad con que el artista plasma un movimiento. En la pareja, al fondo a la derecha, el hombre tiene la pierna levantada en un gesto exagerado para caminar, pero la ausencia de un músico en la escena parece dejar claro que no están bailando. Un caso parecido sucede con este precioso abanico pintado en el siglo XIX, aunque los personajes retratados vistan a la moda del XVIII. Esta vez hay dos músicos en este interior elegante, y una dama levanta su falda ligeramente en medio de un grupo que parece aguardar que ella haga algo. Pero, ¿será danzar o cantar? Analizando con más detalle la escena, vemos que un caballero está pasando la partitura a la pianista, lo que implica que hay música sonando. Pero si la dama cantara, debería tener la boca abierta. ¿Estará entonces dando unos pasos de danza? El violín era el instrumento que acompañaba regularmente las danzas y con el que el maestro de danza daba lección a sus pupilos. Aquí aparece sobre un asiento, mudo. Voy a dejar a vuestra imaginación la interpretación de este refinado momento congelado por la mano del artista. En un abanico de 1770 encontramos una pareja ejecutando lo que parece una figura de alemanda, una danza caracterizada por las evoluciones de la pareja mientras enlazaban sus manos. Aquí se permitía que los brazos estuvieran en alto, ya que muchas de las figuras de la alemanda lo requerían. Un músico toca lo que puede ser una chirimía o un oboe barroco, ya que la definición de la pintura no permite ver mucho detalle. La dama junto al músico sostiene una partitura en sus manos, tal vez porque canta la melodía que se está bailando. Por la escena de tipo campestre podría ser la chirimía, instrumento de viento-madera antecesor del oboe, que aparecerá a partir de la segunda mitad del siglo XVII, aunque la opción del oboe cuadraría con la fecha de fabricación del abanico, de 1770. La alemanda fue muy popular en los salones elegantes, ya que permitía a las parejas improvisar los movimientos de brazos con un paso muy sencillo. Pero por supuesto, algunos maestros de danza como Guillaume o Monsieur Dubois en Francia dedicaron algún capítulo de sus tratados para codificar y moralizar este agradable pasatiempo. En la tercera parte del capítulo que dediqué a los tratados de danza franceses en la Biblioteca Nacional de España podrás encontrar más información sobre la alemanda. Este abanico, datado entre 1770 y 1780, presenta una posible escena de danza en un interior oriental. Una dama toca el arpa, otra en el centro parece ejecutar una danza mientras es admirada por un noble con su criado. La posición de la dama con el pie derecho en tendu, delante, y el brazo izquierdo en oposición, sugiere un paso de danza. Sin embargo, la escena de la derecha refleja cierta ambigüedad. De nuevo, la duda. ¿Es una escena de danza o una escena galante? Al tener la dama su pierna derecha levantada, mirando al hombre que parece requerirla, podría interpretarse como una coqueta huida de su cortejador. En este caso,
Si nos inclinamos por pensar que es una escena de danza, sería más bien una interpretación de un baile popular, ya que la pierna tan levantada de esa forma no se justifica con los pasos establecidos para la danza más aristocrática. ¿Qué danza podrían estar ejecutando? Es imposible de adivinar. Este tipo de decoración de ambiente oriental, llamada chinoiserie, estuvo de moda en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Estos temas se producían en China sobre todo tipo de mobiliario y objetos decorativos para exportarlos a los clientes occidentales. La mayoría de los abanicos influenciados por esta moda reflejaban en sus ilustraciones motivos orientales, como estos hermosos ejemplares del Museo de Artes Decorativas. Otros abanicos se decoraban con escenas cortesanas con numerosos personajes en diferentes acciones o actitudes. Eran tantos los personajes pintados que a estos abanicos se les llamó abanicos de las 1000 caras. Las caras eran finísimas láminas de marfil pintadas como rostros. El siguiente abanico, por orden cronológico, nos ofrece un baile ejecutado por una pareja a la que acompañan un grupo tocando distintos instrumentos: un pandero, una pandereta, un laúd y lo que parece una huesera. Esta es una sugerencia de Luis Antonio González, musicólogo de la institución Milà i Fontanals del CSIC y director de los músicos de Su Alteza, quien me puso sobre la pista para reconocer este instrumento. Investigando sobre esta posibilidad, descubrí que este tipo de instrumentos se llaman arrabel y pertenecen a la familia de los idiófonos frotados, aunque en España se conoce popularmente como huesera o ginebra. Huesera cuando se construye con una serie de huesos anudados en escalera, y ginebra cuando se sustituyen los huesos por cañas endurecidas al fuego. Estudiando el abanico, no me parecen cañas por lo curvado de sus extremos, sino huesos. Las cañas tendrían unos bordes más rectos y definidos, así que el misterioso instrumento es una huesera. Ambos bailadores usan los brazos por encima de las sienes, lo que caracterizaba al baile popular frente a la danza cortesana. El hombre chasquea sus dedos para hacerlos sonar como las castañetas. El diccionario de Covarrubias nos aclara este término. Castañeta: el golpe y sonido que se da con el dedo pulgar y el dedo medio cuando se baila, y porque para que suene más se atan al pulgar dos tablillas cóncavas y por de fuera redondas, a modo de castañas, se dijeron así ellas, como los golpes que dan castañetas. Este chasquear de los dedos para acompañar el baile era usado por los rústicos según el diccionario de autoridades. También se llamaban castañetas lo que conoceremos por castañuelas posteriormente. Era un instrumento que solía acompañar los tañidos del baile popular. El artista ha captado maravillosamente la sensación de movimiento con el vuelo de los tejidos que visten hombre y mujer y las posiciones en diagonales cruzadas de los que tocan los instrumentos. El siguiente lote de abanicos se fabricó en el siglo XIX. 5 en la primera mitad del siglo y 13 en la segunda, aunque los artistas decoraron algunos de sus países con personajes de siglos anteriores, como refleja su indumentaria. ¿Cuál era el contexto en el que se usaron estos abanicos? Su popularidad era tal que significaba un gran negocio. Los fabricantes más populares fueron la casa Kimmel de Londres, que inventó los abanicos de olor, que ya he mencionado. Estos abanicos tenían su varillaje impregnado con esencias fragantes que duraban tanto como el propio material del abanico. Casi siempre adornaban sus países pintando las flores relacionadas con el olor que despedía el varillaje del abanico. En España, el pergamino más delicado se impregnaba con aromas, como el cuero de Rusia. A finales del siglo XIX estaba casi abandonada la fabricación de este capricho de la moda. Además de la casa londinense Kimmel, destacaban las casas Duvelley-Roy y Aubery de París y en España Casa Colomina, asentada en Valencia pero con sucursales en Madrid, Sevilla y Málaga. Su propietario,
consiguió que el rey Amadeo I de España le otorgara el título de Marqués de Colomina, lo que demuestra el estatus que alcanzaban los abanicos de lujo y la importancia de la industria abaniquera valenciana para la economía del país. La fabricación de los abanicos empleaba un gran número de artesanos y artistas. Algunos de estos artistas encargados de decorar los países fueron pintores reconocidos o famosos acuarelistas. Ya en el siglo XVI, Rubens pintó abanicos y Watteau hizo lo propio en el XVII. En el XIX, en París, podías encontrar la firma de pintores como Díaz de la Peña, un pintor de fama que empezó decorando porcelana y copiando a los maestros del Louvre, Paul Gavarni, un caricaturista que ilustró novelas de Balzac, o Auguste Barthélemy-Glaise, pintor francés de historia y de género. Aunque la gran productora de abanicos en el siglo XIX fue China, la exportación de abanicos dejaba en París unos 15 millones de francos. Los abanicos japoneses suponían una gran competencia para los fabricantes españoles, así que buscaron nuevos mercados en ultramar. Los mejores clientes para los abanicos españoles estaban en las Américas, donde las mujeres sentían pasión por ellos, tanto en el norte como en el sur. En el Museo Nacional de Artes Decorativas, 3 de sus abanicos del XIX, datados entre 1812 y 1850, y uno al parecer de 1899, presentan escenas de carácter mitológico o alegórico. En el más antiguo, la música la ofrece un arpista a quien 2 erotes van a coronar. Otros 2 erotes también tocan junto a ella. Maruja Merino apunta que la figura central podría ser una musa, y me parece una versión muy coherente con el conjunto. A la izquierda y derecha, 2 parejas femeninas vestidas al estilo grecorromano bailan con un estilo libre que recuerda al que a principios del siglo XX daría a Isadora Duncan fama mundial. Este abanico se pintó en 1812, así que la inspiración del artista partiría de la iconografía de vasijas y frescos griegos y romanos, la misma cultura que décadas después inspiró a la Duncan para su revolucionaria forma de bailar. Este abanico, datado entre 1825 y 1830, presenta otra escena alegórica. Los personajes centrales podrían ser Venus y Marte. La parte derecha del abanico corresponde a Marte, con 2 soldados en segundo plano. Junto a Marte se ven sus armas de guerra, rendidas frente a la belleza de Venus, que se refleja en el espejo que Marte le ofrece. El tema de la toilette de Venus y el de Venus con el espejo ha sido utilizado numerosas veces por grandes pintores. La izquierda del abanico correspondería a Venus, la elegancia de los cisnes, los amorcillos, uno sostiene un arpa y otros bailan junto con las ninfas, todos ellos personajes asociados tradicionalmente a Venus. Los amores de Marte y Venus era también otro tema muy conocido en la sociedad ilustrada de la época y fuente de inspiración para muchos ballets. En 1717, John Weaver, el maestro de danza inglés, compuso uno con ese título, donde por primera vez se contaba una historia completa solo con gesto y danza. Noverre creó un ballet pantomima heroico titulado La Toilette de Venus. Todos estos referentes son argumentos sólidos para reconocer en la escena de este abanico los amores de Marte y Venus. Pero, ¿qué tipo de danza o baile están ejecutando los personajes del fondo? Es, obviamente, una danza de corro, un branle. Estas danzas se remontan a la época medieval, donde encontramos referencias en literatura, y evolucionan hasta llegar al barroco. Vemos branles en las maravillosas ilustraciones de los manuscritos iluminados, aparecen descritas en los tratados de Arbeau o Los, y es la danza que Israel Silvestre recoge en un dibujo durante el baile de máscaras ofrecidos en el Palacio del Louvre por un joven Luis XIV. El branle era también la danza honesta que bailaban los ángeles en las pinturas que representaban el cielo. El tercer abanico parece una alegoría del amor. Parejas de enamorados flanquean a un grupo de jóvenes bailando con panderetas y vestidos anacrónicamente con respecto al resto de los personajes. Cupido se acerca enmascarado a una de las parejas, tal vez representando el amor engañoso, el de intenciones ocultas. Otro amorcillo sobrevuela el grupo de danzantes con una flecha en la mano, como decidiendo a quién dirigirla.
El arpa y las panderetas proporcionan la música para este baile de reminiscencias clásicas que no puedo relacionar con ninguno de los que aparecen en los tratados, seguramente por ser una licencia artística del autor que no buscó ser fiel a la realidad. La belleza de su varillaje de hueso calado, grabado y con plata corlada para darle ese tono dorado merece especial atención. El último abanico con motivo alegórico ofrece una sencilla escena en el centro de su país. De nuevo, una figura femenina toca el arpa, esta vez mientras dos niños entrelazan sus guirnaldas de flores al danzar. El recurso de presentar a las mujeres tocando el arpa era muy habitual en la pintura desde siglos pasados. En el siglo XIX la educación de la mujer tenía como único objetivo agradar en su familia y en la sociedad, y entre las distintas habilidades que se le exigían estaba la de tocar un instrumento. El arpa parece ser el instrumento que refleja perfectamente esta exigencia social, tal vez por sus formas femeninas y la hermosa leyenda irlandesa de su origen. Una sirena enamorada a la que los dioses convierten en arpa para que así la abrace el ingrato joven a quien ama y que la ignora. El artículo de Carmen Abad Zardoya, registrado en la bibliografía, me ha proporcionado datos interesantísimos sobre el arpa y es de lectura muy recomendable. El toque de distinción que junto al piano otorgaba un arpa en los salones domésticos aristocráticos puede ser la inspiración para la escena del abanico. Hacia 1898, un año antes de la producción de este abanico, se publica en Madrid Los Salones de Sociedad, unas crónicas de sociedad acompañadas por 67 fotograbados de Christian Franzen, que reproducían interiores aristocráticos donde sus propietarios aparecían en artísticas, elegantes y estudiadas poses. Esta obra se prologa con una carta de Emilia Pardo Bazán, quien, en sus comentarios, da una de cal y otra de arena sobre el papel de mujer adorno asignado al género femenino de la época. Entre estos fotograbados hay dos en los que una dama toca el arpa delante de su refinado auditorio. Los titulados Sala de Música de la señora duquesa viuda de Bailén y Salón de Música en el Hotel de los Marqueses de Vistabella. La elección del arpa se justifica por la tradición iconográfica de siglos pasados y la predilección de las damas por este instrumento ya desde el siglo XVII. El viajero y músico inglés Charles Burney afirma que tanto en Bruselas como en París tañer el arpa se practica mucho entre las damas. Aunque en estos abanicos de tema mitológico o alegórico ha aparecido el arpa, en este último abanico no aparecen, como en los anteriores, erotes o amorcillos, sino dos niños bailando, tal vez para subrayar también la función maternal de las damas de la alta sociedad, pero todo ello sublimado con el vestuario de estilo grecorromano de los personajes. Los siguientes abanicos reflejan un mundo opuesto, aunque no por popular, menos sofisticado que el anterior. Este abanico, al que le faltan varias varillas y ha perdido fragmentos de su país, todavía nos permite disfrutar de una escena de baile en su parte central. La conservación y restauración de los bienes culturales es una tarea fundamental que no siempre puede abordarse como se quisiera, normalmente por falta de presupuesto, lo que afecta a la contratación de personal altamente especializado en cada tarea. Por ello, cuando el presupuesto no permite la restauración, el esfuerzo se centra en la conservación del patrimonio en las mejores condiciones. En el museo llevamos desde muchos años intentando conservar la colección de abanicos. Ya en 2013 nos metimos de manera más profunda en la colección de abanicos y empezamos a reubicarlos todos en la misma ubicación para tenerlos controlados, saber dónde los teníamos, tenerlos por número de inventario, ir poniendo un papel de conservación del que ahora os hablaré y tener toda la colección conjunta en las mismas condiciones de humedad y temperatura. La humedad y la temperatura es muy importante en la conservación de los bienes culturales. No es necesario que tengamos una humedad y una temperatura determinada, sino que lo más importante es que esta humedad y esta temperatura sean constantes.
Para ello en el museo tenemos las piezas envueltas en un material de conservación que se llama Tyvek, que es transpirable, pero evita que el polvo entre en la pieza. Los tenemos puestos en cajones, envueltos en su Tyvek, con un material para que no resbalen dentro de los cajones al abrir y cerrar los cajones, y luego con una tela de algodón descrudado por encima, con un listado y en el cajón. La conservación de los bienes culturales empiezan desde la documentación, que sería empezar con una buena fotografía general, un número de inventario, y ya dentro del departamento de conservación, cuando empezamos la conservación en general de una colección, le haríamos un estado de conservación al bien cultural, que serían fotografías en detalle de cada daño que tiene, dónde está ese daño, cuál es la causa de ese daño, y intentar luego también una propuesta de tratamiento o de almacenamiento para que ese bien ya se conserve en esas condiciones. La luz, sobre todo, la iluminación, es muy perjudicial para los materiales orgánicos, y los abanicos tienen la peculiaridad de estar compuestos por múltiples materiales orgánicos combinados, lo cual hace más peligroso, somete a riesgo de una forma mucho más notable esas piezas. Por tanto, tenemos que exponerlas durante periodos cortos de tiempo, vamos rotando las colecciones que hay en las salas. Como os decía, este abanico, que está siendo restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, aunque deteriorado, nos permite disfrutar de una escena de baile rodeada de distintas vistas de monumentos emblemáticos de distintas partes de España. Una de las varillas ofrece una vista de Málaga, otra de la Cibeles, en su doble función estética y práctica, como fuente que surtía de agua a los madrileños. Reconocemos el Alcázar de Segovia, el Escorial y lo que parece el Palacio Real desde el Campo del Moro. Un cartel advierte «Entrada de Madrid», y otras ilustraciones reproducen partes de Vitoria, Murcia, Carmona o Burgos. En la escena central, un grupo descansa en las afueras, una guitarra pone la música y una mujer sostiene una pandereta. Ese recorrido por la geografía española que nos ofrecen las distintas imágenes supervivientes puede dar una pista del tipo de baile que se reproduce al fondo. Digo baile por la altura de los brazos, las castañuelas que parecen llevar en las manos y el quiebro en la cintura. ¿Qué baile popular estaría en boga en España en ese momento? El abanico está datado entre 1850 y 1860. Bailes que se extendían por todo el país eran la jota, la seguidilla, el fandango y el bolero, algunos con variantes según cada región. La aparición de las seguidillas en el siglo XVI y su evolución a través de las seguidillas boleras está suficientemente documentada como uno de los bailes con seña de identidad española más sólida. Yo veo dos posibilidades. Considerando la posición de los brazos, el uso de castañuelas y la relación espacial de la pareja, podrían bailar un bolero. Si comparamos la imagen del abanico con iconografía del mismo periodo, como las ilustraciones que Francisco Lameyer hizo para la obra Escenas andaluzas, publicada en 1847, podemos ver la enorme similitud entre ambas. También podría ser un fandango, si comparamos la imagen con el grabado de un fandango realizado por Pierre Chasselas alrededor de 1810. Yo me inclino más por el bolero. Nos quedan por ver otros abanicos con deliciosas escenas costumbristas, con bailes que podrían ser del mestizaje con los ritmos y pasos de América. También tengo que hablaros del lenguaje secreto del abanico, con el que las damas enviaban mensajes a sus admiradores, soslayando la vigilante moralidad de la época, y seguiré sugiriendo qué danzas y bailes pueden estar reproducidos en las maravillosas decoraciones de los abanicos del Museo Nacional de Artes Decorativas. Todo eso será en la segunda parte. No te la pierdas.